Bien, seguimos con la serie desentrañando el horror que se oculta tras esa franquicia que es Yu-Gi-Oh! En el video pasado vimos de una manera muy general una panorámica de cosas que ocurren realmente en el manga, en la historia original, pero que permanecieron ocultas para nosotros, el público de Occidente. Quienes no lo hayan visto, les dejo el enlace en la descripción porque puede servirles para entender lo que hablaremos en este. Dicen que la calidad de una buena obra depende de la calidad de sus personajes. Así que hoy veremos 5 personajes de Yu-Gi-Oh! Realmente malvados, realmente sádicos, personajes realmente perturbadores, dignos de una historia de terror. Y prepárense porque hay algunos que sé que no verán venir. Dicho esto, vamos con el video. Número 5, Mokuba Kaiba. Y ahí les va. ¿No les dije que no lo iban a ver venir? Pues ahí lo tienen. Llega en la primera sorpresa. En el anime se nos presenta a Mokuba como un niño sumiso, tranquilo, bien calmado, que solo busca estar junto a su hermano mayor. Es como la versión más humana de Kaiba. En el manga las cosas son diferentes, especialmente al principio. Como ya les había dicho en el video anterior, en su origen, Yu-Gi-Oh! Trataba sobre todo tipo de juegos. En la primera aparición de Mokuba en el manga es como campeón del juego Capsule Monster. Les recomendaría jugar el Capsule Monster de Game Boy Color si quieren hacerse una idea más o menos de cómo funcionaba este juego, aunque aparece mezclado con otro que veremos más adelante. En esta primera aparición, Mokuba es el líder de una banda de niños de primaria que rodea a Yugi, lo amenaza con un cuchillo y lo lleva a su base secreta, donde lo obliga a jugar Capsule Monster, todo el tiempo ofendiéndolo y humillándolo debido al carácter de Yugi y a su baja estatura, que aunque estaba en la secundaria era el tamaño de un niño de primaria. Esto llegó a su punto máximo cuando Mokuba le asegura a Yugi que si perdía le iba a cortar los dedos con el cuchillo, algo bastante heavy para un niño de primaria. Su próxima aparición fue en lo que él llamó la ruleta rusa de comida. Como indica el nombre, era una mesa giratoria con diversos platos de comida y uno estaba envenenado. El que le tocara, pues ya sabe. Tuvo una tercera aparición en el Death Team, el parque temático de la muerte, donde desafió a Yugi a una revancha de Capsule Monster, en la cual el perdedor quedaría atrapado en una cabina con tecnología holográfica avanzada de Kaiba-kun, pensada para traer hologramas de monstruos que atacaran a la persona que estuviera adentro, al punto de llevarla a la locura debido a los realistas que eran sus gráficos. Todo en un intento de Seto Kaiba por recrear lo que sufrió tras perder el juego de las sombras contra Yugi. Se dice que quien estuviera en esa cabina 10 minutos enloquecería, y si estaba más tiempo, debido al daño que le provocaría el corazón, causaría la muerte. Debido a que Mokuba evoluciona posteriormente a lo largo de esta franquicia hasta convertirse en ese niño sumiso al que estamos acostumbrados, es que se queda en el 5º puesto. Además, su nivel de maldad no es tan alto como el de otros personajes que veremos a continuación. Número 4. Si hablamos de Mokuba, hay que hablar casi por obligación de su hermano mayor, Seto Kaiba, prepotente y arrogante como poco. Seto Kaiba muestra su maldad en los primeros arcos del manga. El comportamiento de Kaiba es casi una definición de manual de lo que es un psicópata. En primer lugar, por el método por el cual obtuvo las cartas de dragón blanco de ojos azules. Se dice que al principio solo existían 4 copias, que una la tenía el abuelo de Yugi, la otra la tenían diferentes personalidades a lo largo del mundo. Kaiba ejerció presión sobre esas personas, envió cartas amenazándolo, arruinó sus empresas, les arruinó la vida, todo con tal de conseguir esas cartas. Incluso se dice que hubo uno que no pudo resistir vivir sin esa carta y se eliminó él mismo de este mundo. Campeón mundial de duelo de monstruos, llamado en el manga como Magic and Wizard, sobre todo al principio, tras ser derrotado por Yugi, lo ve como un rival, y debido al juego de la sombra y al daño psicológico que este le provocó, toda su psicopatía llegó a un siguiente nivel, porque estaba mezclada con una obsesión, la obsesión de vencer
a Yugi en un juego. Por tal razón, Kaiba creó el DT, el parque temático de la muerte. Aquí celebraba varios juegos, casi todos con consecuencias desastrosas. Incluso había uno en el que debían pelear contra un asesino en serie. Y ahí Kaiba confesó que en Kaiba Core le realizan a las personas examen psicológico. Si esas personas demuestran ser tan malvadas como aparentan ser, Kaiba los contrata. Es decir, tiene criminales, asesinos en serie, trabajando para él y los libera en ese DT. Aún así, existen personajes que logran superar ese nivel. Por tal razón, Kaiba es el puesto número 4. Número 3. Pegasus J. Crawford. Pegasus J. Crawford, conocido en el anime como Maximilian Pegasus, es sin duda alguna el personaje más manipulador de todo el top, creador del duelo de monstruos y portador del ojo milenario. Pegasus muestra casi todas las características del psicópata: absoluta falta de empatía y remordimiento, egocentrismo y, como se mencionó antes, la manipulación. Pegasus llegó a convertir el reino de los duelistas en una historia de terror psicológico. Obligó a Yugi a participar debido a que capturó el alma de su abuelo, y no en una carta como nos muestran en el anime, sino como una cinta de video, lo cual hace esto aún más perturbador, porque esa cinta de video podía colocarse dentro de una cámara y hablar con el abuelo, lo cual le recordaba a Yugi constantemente que su abuelo estaba atrapado en ese lugar y que probablemente no volviera a verlo nunca. A Mokuba sí que lo atrapó dentro de una carta, pero solo el alma, el cuerpo, que era un cascarón carente completamente de voluntad, que seguía a ciegas todas las órdenes de Pegasus. Pegasus no dudó en utilizarlo para manipular a Kaiba. Pegasus no lo dudó en utilizarlo para crear una presión psicológica. Kaiba había creado una nueva modalidad de duelo, que estaba seguro que si competían así con Pegasus, lograría vencerlo y liberar a Mokuba. Pero Pegasus, muy inteligentemente, para combatir en la modalidad clásica, le dijo que él no iba a jugar. Él iba a hacer que Mokuba jugara por él, que Mokuba siguiera las órdenes que él diera, para demostrarle a Kaiba, en primer lugar, dos cosas. La primera, la absoluta falta de remordimiento y de empatía. Y la segunda, que Mokuba era una simple marioneta, que si él le decía que se tomara una píldora de veneno, Mokuba se tomaría la píldora de veneno. Finalmente, otro detalle que casi olvidado: al igual que Kaiba, Pegasus también dejó sueltos por la isla diversos asesinos en serie, a los que llamó Player Killers. Estos Player Killers podían hacer lo que quisieran con los duelistas, luego de vencerlos en un duelo. Safu es lo que lo diferenciaba de Seto Kaiba. También, que ya para ese punto del manga se estaban centrando más en lo que era el juego de cartas y olvidando lo anterior, que era cualquier tipo de juego. Finalmente Pegasus muere por Bakura, quien le arrancó y le robó el ojo milenario. Tanto este manipulador, este psicópata, se queda con el tercer puesto. Pero tras esa muerte nos quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo habría sido un mundo en el que Pegasus hubiera sobrevivido y continuara siendo un ser malvado? No, la verdad es que eso ya existe. Tengo un juego de Game Boy Advance, se llama Redshift of Destruction. Los invito a jugarlo, pero eso sí, el juego tiene un nivel de dificultad muy elevado. No se lo tomen como una aventura, tómenlo como un desafío. Antes de seguir, quiero asegurarles que a mí ni Konami ni Nintendo me patrocinan por los juegos que les recomiendo, aunque patrocínenme por favor, necesito comer. Pero si les gusta todo este tema del horror, la mitología egipcia, los recomiendo a leer mi novela Las Arenas de Set, que está de manera gratuita en Wattpad. En la descripción les dejo el enlace. Número 2. Yami Yugi. ¿No les dije que habría sorpresa? Aquí tienen la segunda. Yami Yugi es el espíritu del faraón Aten, que habita dentro del rompecabezas del milenio. El primer aspecto a tener en cuenta es que la palabra Yami significa oscuridad. Por tanto, Yami Yugi significa el Yugi oscuro. Un personaje que revela la faceta más seria, más oscura
y a veces despiadada de ese cervatillo asustado que es Yu-Gi-Oh! Esto no debe sorprender, sobre todo si se tiene en cuenta que al comienzo, ese sarcófago donde venían las partes del rompecabezas del milenio, aparecía una inscripción que rezaba lo siguiente: quien logre completar este rompecabezas heredará el poder de las sombras. Antes que Mari, antes que Bakura, incluso antes que Pegaso, Yami Yugi fue el primer personaje en mostrar el juego de las sombras y sus trágicas consecuencias. Aunque en teoría él actuaba como alguien que castigaba a las personas por las faltas cometidas, muchas veces el castigo era excesivo en comparación con esas faltas. Un ejemplo de estos castigos injustos fue cuando Seto Kaiba trató de robar el dragón blanco de ojos azules del abuelo de Yugi. Fue castigado, ser enviado a otro mundo donde los monstruos lo devoraban una y otra vez, lo cual acabó destruyendo la mente de Kaiba y provocó esa obsesión por derrotar a Yugi. Y esa es una de las razones principales por la cual Yugi se queda en este lugar tan alto. No es solamente su número de víctimas, no es solamente esa absoluta falta de emociones que mostraba mientras suministraba castigos a las personas, castigos mortales en algunas ocasiones, sino que Yugi fue casi como una fábrica de monstruos. Gracias a Yugi pudimos conocer de verdad la maldad de Kaiba y la maldad de Mokuba, que serían personajes que algo incómodos, sí, pero quien sacó su peor lado fue Yugi, luego de desafiarlo, luego de mostrarles ese poder de la sombra. Número 2, Yami Yugi. Número 1, Yami Bakura, que para mí es sin duda el villano perfecto de toda esta franquicia. Yami Bakura y Yami Yugi son al mismo tiempo increíblemente parecidos, increíblemente diferentes. Ambos poseen el cuerpo de un chico inseguro que por azar del destino acabó encontrando uno de los artículos milenarios. En el anime, Yami Bakura muestra todo su esplendor como Bakura, el rey de los ladrones, que es el antagonista final durante ese arco de las memorias del faraón. En el manga también lo hace ahí, pero tiene apariciones anteriores, y es que Yami Bakura siempre estuvo junto a los protagonistas, a veces como uno más del grupo, lo cual muestra su poder de manipulación, su poder de persuasión, su capacidad para hacer que todo parezca normal cuando no es así. Su primera aparición en el manga fue en unos capítulos que sí se adaptaron en la temporada 0. Ahí ellos juegan un juego de rol de tablero llamado Monster World. Una mezcla entre Monster World y Capsule Monster daría como resultado ese Capsule Monster de Game Boy Color del que les hablé antes. El caso es que en este juego Yami Bakura atrapaba las piezas en las estatuillas de los personajes, ahí los dejaba atrapados para siempre. Bastante perturbador, sobre todo porque Ryo Bakura, es decir, el Bakura bueno, el Bakura no malvado, no quería jugarlo, pero Bakura ejercía tal presión psicológica que lo obligaba a hacerlo. Bakura no tenía problema en hacer que Ryo Bakura se automutilara, se hiriera él mismo. No tenía problema en recriminarlo por la muerte de toda su familia. Otro aspecto interesante de Yami Bakura fue cuando asesinó a Pegaso en esa escena icónica del manga, donde él aparece lamiendo el ojo milenario lleno de sangre mientras se reía, lo cual demuestra una absoluta falta de empatía. Y no solo eso, sino un disfrute por causar daño, por provocar el caos. Todo su esplendor lo alcanza, por supuesto, en las memorias del faraón, cuando al reunir los 7 artículos milenarios libera a Zor Necrophades, una deidad primigenia que representa el caos y la oscuridad, es decir, un auténtico portador de la entropía, un ser tan lleno de odio que lo único que le da algo de satisfacción es provocar caos y daño a los demás. Por esa razón es que indiscutiblemente Yami Bakura se lleva el puesto 1 de personajes más sádicos y malvados que han aparecido en Yu-Gi-Oh!